vayas. Futuros desiertos. Bienvenida, bienvenido. Tu destino es ineludible. Tu consideración del mismo también. ¿Qué desea? ¿Ciencia ficción? ¿Literatura? ¿Series? ¿Ciencia ficción? ¿Literatura? ¿Ciencia ficción? ¿Literatura? ¿Ciencia ficción? Realidad. Aquí lo tenemos. Y más. Personas humanas y entidades inteligentes, ajusten sus dispositivos de recepción y escucha. Naveguemos por los tiempos en estas ondas de sonido, transmitiendo desde un punto incierto en el Pacífico. Soy el profesor Distopías, y esto es Futuros desiertos. Muy buenos tiempos a ti que disiernes la realidad en medio de estos futuros desiertos. En esta ocasión, nuevamente tenemos contacto con una persona allá en el exterior, una persona muy interesante, con seguramente un bagaje de reflexiones también sustanciales y relevantes para estos tiempos. Y por ello, pues, sin más preámbulos, presentémonos. Antonio Reyes Pompeyo, ¿quién eres y qué haces aquí? ¿Y es cognoscible el ser? Muchas gracias por la introducción, profesor Distopías. Pues primero estoy muy emocionado de poder participar aquí contigo y con el auditorio que tienes, que entre los cuales me cuento yo, por supuesto. Y me presento, soy Antonio Reyes Pompeyo, soy ciudadano de la ciudad de Toluca, donde me desempeño como profesor en varios niveles educativos, secundaria, preparatoria y licenciatura, todas en el ámbito de la cultura. Me pregunto qué disciplina podría no considerarse dentro del ámbito de la cultura cuando estaba pensando en esta presentación mía. También me desempeño como gritante o escribiente en algunos programas de YouTube, como puede ser La Gomichela o algunas columnas ocasionales ahí en el canal de Notas Sin Pauta, que en una sección llamada Porquerías, donde me he decidido por abordar el tema de la decadencia cultural y sobre todo en el tema que más me agobia sobre nuestro presente, que es el capitalismo. También escribo una columna ahí mismo en Notas Sin Pauta que se llama Porquerías, precisamente porque estoy seguro de que la vida del puerco es la vida a la que deberíamos estar aspirando todos nosotros. Y bueno, el ser es cognoscible. Deberíamos considerar que sí es, pero también entender que para nosotros no es posible. Existen datos insuficientes para una respuesta esclarecedora, dirían por ahí. Efectivamente, o sea, si se puede hilvanar si el ser es cognoscible, pues evidentemente entonces lo es,
Que nosotros podamos, eso ya no me queda tan claro, porque no, sí, como dices, no tenemos evidencia suficiente de que eso haya sido realizable, a menos que sea a través de un viaje de hongos o de DMT, seguramente ahí incluso en ello, no creo que sea cognoscible, sería más bien como experimentable, ¿no? O sea, el ser se experimenta, no se conoce, seguramente. Son varios puntos que mencionas. Primero que nada, pues me declaro fan precisamente de tus columnas, justamente, y creo que mencionas algo que nos va a permitir seguir hilvanando algunas ideas a partir de este momento. La cuestión de la decadencia cultural. Pues es evidente que tenemos ya un punto de coincidencia en ese sentido. Y por otra parte, no lo sé, qué curioso que sea tan recurrente la mención de las sustancias enteógenas, particularmente en este espacio. Pero bueno, ya con Dune y con otras novelas de ciencia ficción, vemos que también la cuestión de las drogas son bastante reiterativas, ¿no? Pues yo confío sobre todo en las prácticas ancestrales. Si una actividad tiene menos de 2000 años, seguramente es falso. Entonces, una actividad que tiene más de 2 milenios de practicarse es el consumo de eso que llamamos drogas, así con mucha facilidad, pero que en realidad solo son extensiones de la propia naturaleza que nos permiten explorar en dimensiones de nuestro cerebro que cotidianamente no hacemos, ¿no? Pero pues en realidad yo no las considero drogas, ¿no? Ojalá que no me escuche mi madre. Establezcamos contacto con ella. Hola, madre. Me gusta cómo lo planteas, y este rasero que estableces de si tiene menos de 2000 años, entonces desconfía. Y bueno, creo que este es uno de los criterios para entender la decadencia cultural, o ¿cómo propones que nos vayamos aproximando a este concepto? Pues mira, entiendo la decadencia como el triunfo y el progreso de lo no planificado dentro de nuestra esfera de control. Entonces, mientras el ser humano se ha esmerado, los seres humanos nos hemos esmerado durante todo nuestro pico de existencia trepados en este animal, en la Gaia, nos hemos esmerado en establecer nuestras propias condiciones, en salir de la oscuridad, en salir de las tinieblas, en abandonar el terror de la naturaleza, el terror que la naturaleza nos provoca por su oscuridad. Nos hemos esmerado en establecerlo desde un punto todavía más radical que tiene que ver con el control, el anhelo o el deseo o el ímpetu por controlar a lo que nos rodea. Pienso que ahí está precisamente el problema de nuestra decadencia, es decir, veo la decadencia contemporánea como un eco bien leído por Mary Shelley en Frankenstein, donde pues, nosotros como doctores Frankenstein hemos desarrollado un monstruo que ahora nos persigue y nos va a perseguir hasta el confín del mundo, hasta que nos extermine, hasta que finalmente acabe con nosotros. Es decir, pienso en esas caricaturas que seguramente todos vimos cuando éramos niños, donde el protagonista hacía algo muy tonto, que era empezar a escarbar alrededor de sí hasta quedarse él mismo en un punto donde ni siquiera él mismo cabe. Eso me parece la imagen perfecta para ilustrar la decadencia cultural, ¿no? Es decir, en nuestro afán por construir algo, hemos destruido todo aquello en donde pretendíamos construirlo, es decir, el espacio se nos está agotando. La decadencia es eso, es todo eso que no calculamos dentro de nuestro deseo por controlar, por mantener las cosas ahí flotando, existiendo, e incluso como tratando de decirnos
a nosotros mismos el adiós, ¿no? ¿Acaso estás hablando del neoliberalismo? O por supuesto, o sea, es que no lo sé, yo pienso, no soy un apocalíptico, no, creo que en esa relación de apocalípticos e integrados de las que nos hablaba Eco, yo sería más un integrado, ¿no? O sea, yo como soy un ser plenamente enfermo, o sea, solo un ser tan enfermo como yo puede vivir correctamente o apropiadamente en una época como la nuestra. O sea, yo soy, solo un enfermo vive dentro de un organismo enfermo y me considero en ese mismo sentido un enfermo, es decir, un integrado, ¿no? Para mí el desarrollo de la tecnología, los gadgets, las nuevas perspectivas, para mí no significan una amenaza, para mí significan una herramienta que nos posibilita nuevas cosas. Entiendo que en esa construcción de posibilidades estamos desgastándolo todo, ¿sí? Y precisamente el neoliberalismo pues tiene que ser eso, o sea, es como la punta ya que nos está tocando vivir y experimentar, donde el sistema se vuelve más importante que todas las partes dentro de él, ¿no? Pienso que todos los problemas que tenemos actualmente, la violencia que se ejerce en todas las esferas de la vida, tienen que ver más bien con el sistema y no con el individuo, ¿no? Pienso en el narcotráfico, por ejemplo. El narcotráfico tiene más que ver con el sistema que con el individuo. El machismo tiene que ver más con el sistema que con el individuo, y así sucesivamente. Claro, son aspectos estructurales del sistema. Y bueno, ante ello, un punto que ha sido recurrente con otras personas que han estado en estas transmisiones es precisamente dónde vislumbramos la esperanza necesaria para atender esta nueva posibilidad de colapso, de declive, que, bueno, como ya también lo enuncian distintas obras, tanto de la ciencia ficción como históricas, obviamente, es un ciclo casi ineludible, inevitable. Volver continuamente a estos colapsos, o estos eternos retornos a las religiones, o estos eternos regresos de Sísifo. Entonces, ¿tú dónde vislumbras la esperanza ante estas inevitabilidades? Ya pasamos el punto de retorno. Desde mi perspectiva, tu pregunta es tramposa, profesor Distopías, porque tú asumes por principio de cuentas que hay una esperanza. Y en segundo lugar, asumes que yo puedo vislumbrarla en algún lugar. Entonces, para entendernos, pues pienso que si hubo esperanza, precisamente la hubo. Y pasamos ese punto de no retorno, quizá antes de creo que el punto de no retorno fue la revolución industrial. Okay. O sea, la entrada de la producción en masa, de la transformación de la materia a esa escala, ese fue nuestro punto de no retorno. Y ahí fue donde yo pienso que la humanidad debió entender que estábamos abandonando toda esperanza. Ahora nos encontramos en una etapa de producción en masa, pero de las narrativas. ¿Y qué vamos a hacer con estos recursos? ¿Tú cómo accionas precisamente en este océano tan líquido para Bauman, precisamente, de narrativas tan mutables y pues tan diversas, tan variadas, que ya hemos superado tal vez a la propia posmodernidad? Nos encontramos en la posmodernidad. Pues mira, habiendo tantas narrativas a la mano, en realidad no hay ninguna. No hay ninguna que nos pueda ayudar a entender de qué se tratan las cosas. Lo explica la filosofía, precisamente el nacimiento de la filosofía posmoderna
explica en algún momento que se acabaron los grandes metarrelatos, Claro. las grandes historias que podrían explicarnos a nosotros mismos, ¿no? Si en la antigüedad el mundo se explicaba y el propósito de la humanidad se explicaba por la búsqueda de la verdad a través de la belleza. Luego la Edad Media cambia la narrativa y es la búsqueda de Dios a través de la fe. La Edad Moderna transforma esa misma narrativa y ahora es la búsqueda del progreso a través de la razón. Pienso ahora, por ejemplo, ¿cuál sería la narrativa contemporánea? Pienso que sí, tenemos muchas grandes narrativas, pero ninguna de ellas nos viene a consolar. No es ningún consuelo que el propósito de nuestra época sea conseguir dinero y que el medio para conseguir dinero sea única y exclusivamente también el dinero, es decir, la inversión, ¿no? O sea, claro. Porque ni siquiera es el trabajo, o sea, el trabajo no es el medio para obtener dinero. En ese caso, los albañiles, los obreros, los campesinos, que son los que trabajan más, serían millonarios, y no es así. Es decir, el trabajo no nos consigue dinero. Lo único que nos consigue dinero es más dinero. De ahí el meme de las picafresas, ¿no? ¿Quieres dinero? Pues inviértele en picafresas y puedes medir el mundo en picafresas. O sea, la picafresa es la metáfora del capitalismo, claro, de nuestra época. Y ahí radica también la solución a la cognoscibilidad del ser. Picafresas. Efectivamente, sí. Sí, o sea, todo se reduce a una picafresa. La unidad Ajá, sí. Te decía que habiendo tantas narrativas ahí disponibles, en realidad no hay ninguna, porque si hoy tenemos nosotros en la tuitosfera una discusión sobre Santiago Nieto, bueno, pues entonces la gente va a buscar en su navegador, en la Wikipedia, alguna postura políticamente correcta que le permita gritar en Twitter de qué se tratan las cosas sobre Santiago Nieto. Y si mañana tenemos una discusión sobre la demencial propuesta de nuestro presidente, cualquier cosa que quiera él hacer, siempre va a ser demencial seguramente, la gente va a buscar la forma de encontrar una narrativa que lo soporte y que lo sustente. Es decir, ayer tuvimos una narrativa, hoy tenemos otra, mañana tendremos otra, y andamos ahí como Tarzán colgándonos de lianas. Nosotros nos andamos colgando de narrativas para justificar sin adherirnos en realidad a ninguna de ellas. En la mañana leía yo una sentencia ¿cómo se llama? Un tipo francés, déjame acuerdo cómo se llama este tipo francés, pero la sentencia decía algo así como dudar de todo o creer en todo es lo más peligroso, incluso es lo más ridículo, porque significa rehusarse a pensar. Quien lo duda todo y quien lo cree todo, en realidad solo se está rehusando a pensar. A mí me parece que es muy acertada esa idea y es precisamente el gesto de nuestra época, ¿no? En tu planteamiento vislumbro inevitablemente que te aproximas a la noción de pensamiento crítico, que ciertamente deseo que sea uno de los aspectos centrales en esta charla. Antes de llegar a ello, mencionas la corrección política, que nos guste o no, es también como que un recurso muy cotidiano, muy a la mano en nuestros tiempos y usado de formas muy diversas, tal vez hasta explotando la polisemia propia del lenguaje. Entonces, ¿tú en qué contexto estás utilizando esta cuestión de la corrección política y qué tan deseable la vislumbras, sobre todo en nuestra época, en los tiempos que compartimos? La corrección política es la posibilidad de engañar a todos siendo una basofia. O sea, la corrección política es la hipocresía. Es la posibilidad de mostrar lo que no eres
para granjearte pues buenos tratos, buenas relaciones, pero detrás de ello, en privado, en lo oscuro, en tu habitación, adoras a aquello que condenabas en público. La corrección política esa es la corrección política, ¿no? Cuando en realidad eres un hipócrita. Claro. Y vaya, la forma de salvar precisamente estas hipocresías pues radica en el aprendizaje en sí, en la posibilidad que tengamos real de pues, generar cambios en nuestra forma de responder ante la vida en general, ¿no? Entonces, será un problema de aprendizaje. Y bueno, ¿qué te parece si vamos entrando a estos terrenos? ¿Cómo es que vislumbramos el fenómeno de aprendizaje y pues las expectativas que tenemos al respecto en los futuros más inmediatos? Yo no pienso que sea a través de aprendizaje. Qué bueno que utilizas esa palabra. Okay. La palabra aprendizaje a mí me gusta muchísimo más que la de enseñanza. Okay. Soy más partidario del aprendizaje que de la enseñanza. Soy más que considerarme, por ejemplo, un profesor, siempre me he considerado un provocador. Yo entro al salón de clases con la confianza puesta en mis habilidades para provocar situaciones incómodas dentro del salón de clases, para incomodar a los estudiantes. Si yo no termino incomodando a un estudiante, a dos, a tres o a todos dentro de una clase, me quedo con una sensación de insuficiencia, de no haber avanzado nada durante esa sesión. Los estudiantes deben quedarse incómodos al terminar la clase, deben sentir la necesidad de salir corriendo de ahí o de buscar su teléfono para buscar información. A mí me encanta que el estudiante traiga el teléfono pegado a la mano durante la clase, porque pues mientras estoy platicando con ellos, mientras les estoy exponiendo algunas ideas estructurales del tema, pues ellos van buscando a ver si lo que les estoy diciendo es cierto, a ver si la mentira que acabo de aventarles es cierta. Por eso me encanta la noción del aprendizaje y no de la enseñanza, porque la noción de la enseñanza me parece un asunto de los orígenes mismos de la educación, ¿no? El profesor que llega al aula se sube en esa construccióncita arquitectónica llamada cátedra y empieza a perorar, ¿no? Empieza a dar el gran discurso, la conferencia magistral. No, a mí me choca esa actitud. Confieso que de pronto me ocurre, ¿no? Y los estudiantes hacen alguna pregunta, indagan algo les interesa, y para mí es la oportunidad perfecta de comenzar a hablar de algo que es útil y de algo que les va a llevar a su propio aprendizaje. Yo, por supuesto que hago mis planeaciones de la clase para que ellos aprendan, pero trato de dedicarle un tiempo equitativo, ¿no? La mitad de la clase al tema y la otra mitad de la clase a lo que a los estudiantes verdaderamente les interesa aprender, ¿no? De pronto el interés del estudiante va un poquito distante de lo que nosotros queremos enseñar. Claro. Y ahí es donde yo aprovecho que ellos tengan ganas de aprender para que se me quiten las ganas de enseñar. Ese planteamiento, tal vez te lo robe. Y bueno, tal vez también me estoy anticipando, pero entonces, ¿de qué manera nos vas a incomodar en este espacio? Bueno, pues primero soy una persona seguramente incómoda. Mientras yo estoy diciendo esto con una voz de certeza absoluta, pues seguramente las personas que estén escuchando no estarán de acuerdo conmigo, ¿no?
Es decir, inmediatamente tengo ese efecto. Yo no sé por qué, no sé por qué, pero me pasa que la gente me escucha hablar y de inmediato quiere encontrar la forma de contradecir lo que estoy diciendo. Eso suele ocurrir, ¿no? Es decir, tratan como de encontrar un buen argumento para refutar aquello que acabo de decir con aparente certeza. Y eso es precisamente una ventaja que tengo, ¿no? Mi intención no es terminar diciendo algo que en lo que yo lleve la razón, sino más bien terminar diciendo algo que provoque a las personas y me provoque a mí mismo, evidentemente, porque mientras hablo, por supuesto que voy encontrando ideas que me permiten indagar hacia lo que yo quiero o que me lleven a otros lugares distantes a los que estoy. Y te puedo asegurar que esta certeza que tengo hoy día, pues no es la misma certeza que tenía yo hace 3 años, ¿no? De pronto me he encontrado en la necesidad de buscar a mis antiguos alumnos a los que les di clase hace 2, hace 3 años, hace 5 años, hace 10 años, hace 16 años que comencé a dar clases. Me dan ganas de buscar a estas personas. A muchos de ellos, con muchos de ellos conservo contacto en redes sociales, pero nunca les he ofrecido una disculpa por haber sido ese Antonio Reyes que ellos conocieron. Nunca les he ofrecido una disculpa por haberles pedido que leyeran exactamente el libro que yo les decía. Nunca les he ofrecido una disculpa por haber utilizado un sistema de evaluación o un modelo de evaluación distinto al que uso ahora. Es decir, el Antonio Reyes con el que estás hablando en este momento, pues es distinto al de esos tiempos. Y es distinto, eso espero, al de más adelante. Porque cuando digo que provoco, no lo digo desde una posición displicente, desde una posición superior de, yo aquí arriba voy a provocarlos a ustedes para que vengan conmigo. No, lo digo, yo aquí frente a ustedes, al mismo nivel de ustedes, voy a adoptar el papel del provocador para ver a dónde llegamos. Esa, digamos, es la condición, porque si no, entonces yo estaría pontificando, ¿no? Yo estaría sirviendo de puente entre Dios y el hombre, y no es así. Y volveríamos a la dogmatización de la educación y hasta de las ciencias en general, que es un riesgo preocupante. Pues imagínate, nos acabamos de enfrentar a esa perspectiva y pocos tuvieron la gracia de verlo. Ahora que al presidente se le ocurrió tomar como enemigo al CONACYT y empezar a hacer cosas y a Hertz Manero para justificar su mal trabajo, señalar como delincuentes a los científicos, el hecho de que los medios de comunicación y la raza en las redes sociales hablaran de los científicos, inmediatamente me daba la sensación de que estaban hablando a través de un filtro, de una investidura sacrosanta, de Dios mío, se están metiendo con los sagrados científicos intocables, puros, que usan batitas blancas y guantes de látex. O sea, me parece que la sociedad, al momento de llamarles científicos a esos pinches vividores, en realidad solo estaban obnubilados por la palabra científicos, tratando de parecer los mejores amigos de Carl Sagan al defender a los científicos. Oigan, esos señores, más allá de ser científicos, son individuos y también están sujetos a sospecha. O sea, que por el hecho de llamarse científicos ya no pueden ser cuestionados por delitos, ya no pueden ser perseguidos por delitos. En verdad el CONACYT es hoy día el becerro de oro. Pues la verdad es que sí, lo dices con mucha verdad. La ciencia se puede convertir en un dogma. Precisamente de ahí viene la palabra paradigma, ¿no? Claro. El establecimiento de algo como si fuera absoluto, incuestionable. Y
Vaya, esto que narras, pues a fin de cuentas, retomando un poco a Bourdieu tal vez, pues es la reproducción del capital cultural y en tanto que es capital, por tanto nos permite establecer jerarquías y establecer cotos de poder. Y son las dinámicas que en muy buena medida se dan precisamente al interior de cualquier academia, a partir de esta acumulación de capital cultural, por lo menos hipotético, en los ámbitos de supuesta construcción de conocimiento científico. Que esto sin demeritar en lo absoluto a quienes realmente se dedican a esto y que en muy buena medida pues pican piedra desde abajo y que hacen la talacha, precisamente estos grandes nombres que enmarcan los artículos que vamos a robar a Sci-Hub. Sí, pero también encuentro un problema grave en eso, ¿no? Soy muy renuente a aceptar el lenguaje académico. Ok. Hace mucho daño el lenguaje académico. Toda esa estructura, todo eso que mi asesor de tesis me obligaba a entender como marco teórico, conceptual. Para mí era como la construcción de una barda alrededor de una situación real. Es decir, a ver, güey, tú encontraste un problema verdadero, pues ahora tienes que construir una barda entre tú y ese problema verdadero para que puedas entenderlo. Oye, pero voy a construir una barda y así ya no lo voy a ver. No importa, tienes que construirla para que lo puedas entender. No, ya no lo voy a entender. Sí, porque, y bueno, viene toda una discusión ahí medio extraña, que entre más se discute, menos se hace. Entonces, yo lo aprendí en una borrachera, entre más bla, 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 menos glu, 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 y pues eso no está padre. Y el mapa no es el territorio, además. No, el mapa es la idealización del territorio, precisamente. Y el territorio tampoco es el lugar. El territorio son las personas, son sus gestos, sus costumbres, sus hábitos. Hoy lo publicaba ahí en una reseña que hice sobre el libro Los peores vecinos del mundo de Bonelara. Por favor, corran a comprarlo. Por favor. Lo comentaba en la reseña que hice. Precisamente, las ciudades están compuestas de personas y son las personas las que construyen esos territorios, ¿no? Si nosotros quisiéramos mapear una ciudad, pues tendríamos que estar recurriendo a las personas, no a los sitios. Y hablando precisamente de mapas y rutas en los presentes que habitamos, ¿hacia dónde vislumbras que apuntan los futuros en la educación precisamente y sobre todo a partir de estas experiencias que hemos tenido en el abrir un poco más la cuestión digital y la multiplicidad de espacios y sobre todo el aspecto de la autogestión del aprendizaje, que ha sido todo un tema ahora con la pandemia? ¿Qué futuros posibles vislumbras en este campo, sobre todo del aprendizaje? Pues en México, mi perspectiva es que en las sociedades en las que yo vivo, en las sociedades en las que yo distribuyo mis tiempos, pues en realidad se va a mantener exactamente igual de aquí a que se acabe el agua. Porque pues en México, por ejemplo, nosotros desde las firmas del Tratado de Libre Comercio perdimos algo esencial, que es la posibilidad de desarrollar tecnología propia. Entre toda esa palabrería que está en esos tratados, nosotros no podemos desarrollar tecnología propia, debemos ser consumidores de la tecnología que se desarrolle en otros sitios. Entonces nosotros, por principio de cuentas, estamos bloqueados en el desarrollo, en la práctica científica y tecnológica que nos permite encontrar soluciones a nuestros problemas de a de veras. ¿Será que estás suscribiendo el hecho de que la UNAM es neoliberal?
Por supuesto que sí, o sea, todas las universidades tienen exactamente el mismo esquema. Hay una interpretación sobre el nacimiento de la filosofía. A mí me gusta mucho ese texto de Colli, creo que se llama Giorgio Colli, El nacimiento o el origen de la filosofía, algo así se llama. Y él habla de cómo la filosofía nace como la disciplina, bueno, no la disciplina, la filosofía es la sabiduría transmitida de los dioses a los hombres, de los dioses a los hombres, para que los hombres la resguarden. Y cuando nacen las universidades, lo hacen con un espíritu diferente al que tienen hoy. El espíritu de las universidades es el de mantener a un grupo de personas que se consideran los recipiendarios del saber, los poseedores del saber, los guardianes del saber, del conocimiento y de la tecnología, de la técnica también. Ellos se creen los guardianes de eso, y entonces ellos son los que dicen, a ver, tú sí vas a entrar, tú no vas a entrar. Tú sí vas a progresar en estos grados, tú no vas a progresar en estos grados. A ti, mi grupo de amigos y yo, te vamos a decir que sí te titulaste. ¿Por qué? Pues porque somos amiguitos y estamos aquí platicando enfrente de ti. Así es un examen recepcional. Si lo reduces al absurdo, un examen recepcional es una reunión entre amiguitos que te van a invitar a su club, que deciden que si eres capaz de entrar a su club. Y entonces ellos autonombrados entre ellos mismos por sus propios grupos de amigos. La academia se autolegitima a sí misma. Claro. Y entonces cualquier cosa que se desarrolle fuera de la academia, pues ni siquiera se escucha, ni siquiera se ve, ni siquiera se toca, pero es de donde salen las soluciones. O sea, las soluciones las dan las personas que trabajan en los talleres mecánicos, en la construcción, en el campo, etcétera. O sea, no son esos grupitos de amigos poseedores del saber aspiracional, nuevamente cuatroteísta, ¿no? Me estoy poniendo muy cuatroteísta, porque todo mundo sigue creyendo que es la educación la que nos va a dar la respuesta a nuestros grandes problemas. El gran problema es que estos grandes tan trillados comentarios de todo comienza en la familia y la educación es la salvación. Pero no es cierto. No es cierto. En realidad, la salvación es una buena herencia, un buen capital cultural, un terrenito por ahí, alguna estafa a tiempo o aprender a lamer culos. Todo con el timing adecuado para evitar que pues se descubran precisamente estas tropelías. Claro, el estudiante que aprende a convencer al profesor de mejorar su calificación, sabes que es el que va a tener más posibilidades de convertirse en discípulo de Carlos Muñoz. O de Rusarín. Que pues termina siendo terminan siendo ramas del mismo árbol. Así es. Ok. Y bueno, planteas que el aspecto crucial que se tiene que atender es precisamente cuándo va a dejar de haber agua, que va a ser lo que nos va a alcanzar antes que otra cosa. Entonces, híjole, ya está bien cerquita. A mí me preocupa porque estos ensayos de ya no hay gasolina, ajá, para mí son ensayos de ya no hay agua. O sea, yo lo que veo ahí en eso es no es la gasolina. Estamos viendo cómo va a funcionar la psicosis en el momento en que digamos no hay agua. ¿Cómo vamos a organizar a la sociedad para que vayan a recoger su ración de 20 litros de agua por familia al día, ¿no? O
pues esos 20 litros de agua que nos toquen al día, pues vamos a tener que ir a recogerlos a un punto, habrán logísticas adecuadas, quizá la logística sea la misma que seguimos ahora con con las vacunaciones, ¿no? En estos sitios se va a traer el agua, ahí van a estar las pipas, ahí se van a estar distribuyendo, y pues la gente los seres humanos vamos a tener que estar acostumbrándonos. El agua, el agua siendo nuestro gran problema, es uno de los asuntos que menos control tiene en nuestro país. Es decir, hay organismos municipales del agua, hay organismos estatales del agua, hay organismos federales del agua, hay organismos privados del agua. Las comunidades rurales siguen siendo asociaciones para cuidar el agua de sus propios pozos. Es decir, no hay una mano que esté interesada en poner orden en eso. Y yo no sé si para bien o para mal, pero no hay un control de eso. Y ya tendríamos que estar generando soluciones para ponernos al tiro con el racionamiento del agua. Yo actualmente vivo en una comunidad rural y ahí es donde puedo ver ese ejemplo de cómo los propios pobladores, de cómo mis vecinos se han puesto de acuerdo con el racionamiento del agua, y el pozo que tenemos ahí en nuestra comunidad es nuestro y nosotros pagamos nuestra agua cada mes, y eso que pagamos es para obra de mantenimiento, para pagarle un salario al pocero, que es el señor que todos los días llega al pozo, enciende la bomba a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, para que empiece a distribuirse a todas las casas del pueblo, y a las 5 de la tarde le baja a la bomba para que deje de funcionar, y al día siguiente nuevamente llega, luego se va, y así los domingos no hay agua en las tuberías porque el pocero es el día que descansa. Pero esa es la forma en la que nosotros nos hemos organizado para cuidar nuestra agua. Donde vivo, mis vecinos tienen un pozo de agua. Hay un pozo de agua que tendrá, yo creo que unos 6 o 7 metros de profundidad y un diámetro de unos 2 metros. Es decir, tenemos una muy buena cantidad de agua a nuestra disposición en caso de carestía. Pero es un problema que nos va a agobiar demasiado en muy pocos años. Yo estoy calculando que del 30 al 35 viene ese gran golpe a nuestra estabilidad. Y pues las principales crisis ciertamente van a ser en los espacios urbanos, precisamente por estos retos de organización que señalas. La organización social, el principal reto que tendríamos que enfrentar. ¿Soluciones vislumbras en este sentido? Pues mira, no entiendo si de que lo vamos a resolver, lo vamos a resolver. Mientras lo logramos, evidentemente habrá, estoy seguro, muchos daños colaterales, ¿no? Muchas pérdidas, muchas bajas en ese proceso. Pero también entiendo que, por ejemplo, en este país la gente suele crecerse ante la desgracia. Sí, lo hemos visto durante las inundaciones, durante los huracanes, durante las nevadas, durante los terremotos. En todas esas situaciones, la sociedad parece como bajar la guardia de estar haciéndola de pedo. No te digo que funcionan organizadamente, porque no es así. O sea, solo bajamos la guardia de estar peleando. Pero, por ejemplo, en el momento en que se nos acabe el agua, no vamos a estar organizados, pero sí vamos a ser solidarios. Es decir, se nos va a acabar el agua, pero la botellita que tenemos, le vamos a tomar foto, vamos a subir nuestra Insta Story, y vamos a decir, aquí compartiendo el agua con mis amigos que vinieron a la Condesa. O sea, vamos a hacer algo que nos sitúe en la altura moral de la solidaridad. Pero lo vamos a hacer, y eso es lo que cuenta. No me molesta que la gente presuma, al contrario, lo agradezco. Ojalá
que todo mundo se preocupara solo por compartir el buen pedo en redes sociales, ¿no? Porque significa que estarían haciendo algo. Hace años yo tenía un proyecto que le había copiado a un hipstercito de ahí de la Condesa. Vi un video de ese vato y dije, oye, pues está chido para ponérselos de proyecto a mis alumnos. El proyecto se llama 21 días de bondad. Okay. Entonces, yo desarrollaba ese proyecto, lo adaptaba a mis alumnos y entonces durante 21 días ellos tenían que llevar a cabo sus 21 acciones de bondad. Debían tomar evidencia de las mismas y subirla a sus redes sociales. Y entonces de pronto llegaban los papás a decir, oye, pero ¿por qué tienen que grabarse? Cuando uno hace, la mano derecha no tiene que preocuparse de lo que hace la mano izquierda. Y entonces yo les decía, mire señor, su hijo va a entrar a YouTube o a Facebook y lo primero que va a ver es el video de alguien cometiendo un crimen o de alguien haciendo una broma estúpida. Lo que su hijo está haciendo es subir un video donde su hijo está regalándole un oso de peluche suyo a un niño y lo está grabando en el momento en el que el niño sonríe de recibir ese regalo y su hijo está experimentando eso. La acción es la que me importa. Lo del video es secundario. El video puede ayudar a decir a otros, yo también quiero regalar ositos y grabarme. Pues hazlo. No importa si lo haces por los likes. Al final, la buena obra sigue. O sea, el arroz que regalaste después de haberlo subido a tu Instagram, ese arroz sigue siendo nutritivo, no le va a quitar los nutrientes. Ya cuando les explicaba a los señores, pues ya un poquito entendían, pero la mayoría seguía reacios, ¿no? La mayoría cree que el bien debe hacerse a escondidas y el mal debe hacerse público. Yo estoy en desacuerdo con eso. Entonces, los nutrientes de ese arroz van a prevalecer aun cuando el PRI se apropie de esas despensas y las done como para construir capital político. Efectivamente. O sea, ese arroz va a seguir sabiendo rico. No pasa nada. No nos obsesionemos. Entonces, tú me preguntas si puedo vislumbrar algún panorama con respecto a eso. Pues en realidad solo pienso que nos va, bueno, yo espero que a mí ya no, pero a mis hijos sí les va a tocar en entender cómo funciona la vida y cómo funciona el cuidado y la gestión de sí mismos. Claro. ¿No? El autocontrol. Ok. Interesante. Autocontrol como uno de los objetivos sustanciales entonces para la formación humana. Claro. Sí, yo por ejemplo, con mis alumnos de secundaria no lo trato. A mis alumnos de secundaria los dejo que sean lo que quieren ser y que mienten madres y que se piquen la cola y que jueguen con las tijeras y todo eso. Los dejo porque es secundaria todavía. Pero a mis alumnos de preparatoria, en cuanto lleguen a la preparatoria, la declaración es esta. ¿Quieres que te controle yo o te quieres controlar tú? ¿Me vas a dar el poder de controlarte y de decirte qué hacer? ¿O vas a tomar ese poder en tus manos? Cuando se los planteas de esa forma, les hace mucha ilusión controlarse a sí mismos. Claro. Y entonces cada que su comportamiento los mete en problemas, dejo que ellos mismos vayan autocontrolándose. O sea, solamente les hago ver pues que no es el contexto, que que están exacerbando las emociones o que sí las dejen fluir, pero pues que estén al pendiente de ellas. Y entonces en ese momento como que nuevamente entran así en la emoción de, sí es cierto, yo me iba a controlar, ¿no? O sea, para mí esa es la forma de hacer anarquistas, ¿no? Exacto. De hacer individuos que se gobiernen así y no de que esperen que el profe los esté gobernando. Precisamente, vaya, esta categoría del anarquista, ahora que lo mencionas, pues ha sido terriblemente vilipendiada en México, por lo menos en las últimas décadas. Y esto obviamente con esta función de deslegitimar movimientos sociales tremendamente legítimos y también necesarios.
Y bueno, ahora se utiliza para señalar a todas aquellas personas que justamente cuestionan de forma provocativa y en ocasiones radical, sin duda, el propio status quo. Mm, ¿Ves posible la anarquía auténtica, la anarquía de el gobierno del individuo, de la ética básica del individuo para con las demás personas? Sí, sí la veo viable. No la veo posible en todos los individuos, porque pues ya es un asunto psicológico en el que nos estamos metiendo. Es decir, hay personas que nacen para gobernarse a sí mismas y que les valga madre todo lo demás. Hay personas que nacen con el deseo de ser gobernadas por otros y eso les hace felices. Y hay personas que nacen con el deseo de controlar a otros y eso les hace felices. Entonces, mientras los gobernables y los gobernadores se encuentren, pues que sean felices. Es asunto de ellos. Nosotros, a los que no nos gusta ser gobernados, pero somos capaces de autogobernarnos, pues entonces haremos nuestra vida jugando el juego de ellos solo para vivir, pero gobernándonos a nosotros mismos para ser felices. Justo ahora que mencionas que es un aspecto psicológico, desde hace rato con lo que has estado compartiendo, que estoy fascinado con pues la ligereza precisamente con la que abordas distintas temáticas y el nivel de profundidad que también logras. Pensaba en dos fenómenos psicosociales que son precisamente las disonancias cognitivas, que en muchos momentos le dan pie precisamente a estas falacias lógicas que pueden justificar nuestra conducta tal vez de forma indeseable. Y por otra parte, a la desesperanza aprendida, que en muchas ocasiones precisamente se da a partir de la saturación de estos discursos de desesperanza o de lo inevitable y que han dado paso a fenómenos como precisamente el resultado de las elecciones en 2012, entre otras muchas cosas que sería hasta ocioso enlistarlas, pero que por ahí Naomi Klein pues ha hecho un tratado interesante precisamente a partir de la doctrina del shock. Sí, mira, primero, gracias por el comentario. Ya en noviembre, pues ya estamos en noviembre, en este mes, justo por estos días, estoy cumpliendo 17 años de docencia. Empecé cuando era un veinteañero, precisamente. Empecé a mis 20, empecé a los 21. Tengo 16 años de docencia, haciendo bien mis cuentas, creo. Y en estos 16 años, algo que he aprendido para mi desarrollo es tratar de hacer un proceso de intertextualidad, de ser capaz de hilar conceptos, teorías, nociones, filosofías con situaciones vitales, con acontecimientos actuales, con hábitos personales. Eso para mí es lo que yo estoy entendiendo en este momento como una intertextualidad vital para mí. Para mí es fundamental eso. Y en una conversación me puede aflorar esa intertextualidad si me doy cuerda o si me dan cuerda. Entonces agradezco eso. Últimamente me lo han comentado, pero te digo últimamente, es apenas recientemente, ¿no? No sé si porque antes no lo hiciera o porque antes no se prestaba mi actitud para que alguien me lo dijera, pero lo tomo y lo aprecio no como un elemento que me pueda hacer soberbio, sino como algo que puedo yo utilizar como una herramienta para lograr mejores cosas con la gente con la que trabajo, ¿no? Con los seres humanos con los que trabajo, con los estudiantes. Y sí, precisamente llegando a ese último punto, Naomi Klein le dio al clavo con una idea fundamental, la doctrina del shock. Y yo siempre que veo que algo ocurre
que desborda emociones y que se vuelve un asunto de una magnitud tremenda, empiezo a observar quiénes están ganando, ¿no? O sea, dice el clásico de la novela policíaca: sigue la ruta del dinero. Claro. La fórmula clásica de la novela policíaca sigue la ruta del dinero. Y sí, precisamente siguiendo la ruta del dinero es como dejamos de ser víctimas de esa doctrina del shock. O al menos seguimos siendo víctimas, pero al menos somos víctimas conscientes y víctimas que no se revictimizan a sí mismas, ¿no? Porque también ser víctima es peligroso. Asumirse uno mismo como víctima me parece detestable. Cuando he sido víctima, inmediatamente me salen ronchas y entonces trato de salir de ahí. Porque ser víctima es sumirse y hundirse en el sitio donde solo somos lastimeros hasta para nosotros mismos. Y precisamente la doctrina del shock es eso. La doctrina del shock es la producción de cuerpos tristes, de cuerpos manipulables, de cuerpos controlables, y no de seres humanos con la posibilidad de vivir y experimentar más cosas que la tristeza. O sea, yo no estoy obsesionado con la felicidad, solo estoy obsesionado con la idea de disfrutar lo que ocurre cuando está ocurriendo y disfrutarlo mucho. Si me da una gripa, disfrutarla. Si no tengo gripa, disfrutarlo. Si estoy en esta conversación contigo, disfrutarla. Si voy a ir a dormir, disfrutar el sueño. Si voy a tomar un café, disfrutarlo. Trato de hacer eso. No me sale todo el tiempo, pero pues creo que tengo todavía unos añitos más hasta que me muera para lograrlo. Mencionas la fórmula clásica de las novelas policíacas: sigue la ruta del dinero. Y por otra parte, esta postura, no lo sé, de hecho, temo pecar de categórico al momento de sugerir acaso que asumes una postura un tanto fatalista, y no es en lo absoluto despectivo, al contrario, es el reconocimiento de algo que obviamente yo también ejerzo en muy buena medida. Y en eso creo que también podemos pues coincidir un tanto con Lascuarán, Shane, uno de los personajes icónicos de Paco Ignacio Taibo II en su saga de novelas de policíacas, pero que él no sigue la ruta del dinero, simplemente pues se pone en la realidad a la espera de que le atraviese la propia realidad, y pues la magia de la narrativa así se lo permite a Paco Ignacio Taibo de maneras, no sé, a juicio propio, bastante satisfactorias. Taibo es disfrutable, y por supuesto que nosotros en la vida real podemos buscar la ruta del dinero, pero en la narrativa, en la escritura, en la ficción, pues entonces ahí sí puedes hacer lo que se te antoje, ¿no? Y nos sentamos con un cigarrito y una coca y lo disfrutamos, y seguramente nos llegará la epifanía que resuelva el caso. Efectivamente, así es. Y será enteramente justificable, además, en términos narrativos. Deus ex machina, no hay bronca, la pago. Claro, pues ¿por qué no? Si eso me va a resolver y me vas a sacar del atolladero, ¿por qué no meterle? Bueno, justo ahora que estamos en narrativas, nuevamente regresamos, es inevitable. Y pues con esta pregunta engañosa que me quedo un poco con no lo asumo como regaño, pero lo mencionaré así por el momento, con el regaño de la pregunta tendenciosa, y agradezco muchísimo que lo haya señalado. Bueno, yo sí parto del supuesto de que puedo tener un poco de esperanza guardada, y precisamente la guardo en las narrativas. Y bajo esa lógica, pues algo que ya es recurrente en estas transmisiones, preguntarle a las personas que nos acompañan, pues cuáles son los consumos que recomiendas, ya sea en términos musicales, de series, de películas, de literatura, lo que consideres que pueda ser útil, sobre todo para sobrellevar la agobiante y hostil realidad que habitamos cotidianamente. No era regaño, era nada más la observación. No, yo quiero asumirlo como regaño. De que
Ok, sí. Y me vas a imaginar así con un látigo y eso. Eso ya me gusta más. Eso Ok. ya completa el cuadro. Dejémoslo para Profesor. detrás de cámaras. ¿O no? Es que es una. Es que este semestre, precisamente en prepa, estoy dando lógica. Entonces ando muy al tiro con las falacias. Y esa es la de pregunta compleja, ¿no? Claro. Preguntas asumiendo algo, como la pregunta que hiciste ahora, ¿no? La de ¿qué consumos recomiendas? A mí yo soy Partió del fan. supuesto de que consumes cultura. Claro. O de que tengo cultura para recomendar, ¿no? Yo coincido con Michel Houellebecq en un texto fascinante, Intervenciones se llama, y ahí dice, si verdaderamente queremos sabotear al sistema, al establishment, al capitalismo, basta, dice él, con encerrarnos unos minutos y no desear absolutamente nada. Me agobié por el simple hecho de pensarlo. O sea, vamos a encerrarnos 10 minutos alejado de gadgets, alejado de internet, alejados de... No importa que solo sea alejado 5 metros, ¿no? Lo dejas en la sala y te vas a tu recámara, limpias todo y solo te concentras en no desear absolutamente nada. A mí me ha vuelto loco eso, porque creo que así podríamos erradicar al capitalismo. Con unos cuantos minutos de no desear, quizá sería posible acabar con esa gran maquinaria. Pero si de recomendar consumos se trata, pues claro que hay consumos que puedo recomendar. Les recomendaría en primer lugar un libro, porque soy entusiasta de la lectura. Quisiera recomendar dos libros que en los últimos años han significado para mí muchísimo más que cualquier otra actividad cultural. Esos dos libros han sido fundamentales para mí y para la manera en la que pienso. Uno de ellos es Los cárteles no existen, de Osvaldo Zavala. Entendí muchas cosas, entendí demasiadas cosas, apacigué otras. Y el otro libro que recomiendo lo acabo de leer hace unos cuantos meses, pero desde ya es fundamental en mi vida. Se llama El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. Es un libro fundamental, es un libro que debemos tener a la mano todo el tiempo, ¿no? Me concentraría nada más en estos dos libros. Quisiera recomendar muchísimos más, pero con esos dos creo que es suficiente. Una película que quisiera recomendar antes de la película, ¿en qué sentido consideras fundamental precisamente este segundo libro que mencionas? A las mujeres les ayuda a entender cuál es el comportamiento de los hombres que se convierten en asesinos, en feminicidas, y a los hombres nos enseña a entender cuál es el camino que no debemos seguir para no convertirnos en feminicidas. Correcto. Y me parece un libro extraordinario. ¿Es novela? ¿Es narrativa? Es un ensayo. Yo lo considero como un ensayo. Sí, me parece a mí que es un ensayo, pero hay quienes lo ven como novela. Ok, ensayo novelado, digamos. Así es, sí. Genial. Excelente. En el caso de película, pues quizá recomiendo mi película favorita, que es Revolver, de Guy Ritchie. Uh-huh. Me parece una película fundamental en la vida de todos los que atravesamos alguna crisis personal. Esa película es creo que muy reveladora de quién es el verdadero enemigo y puede ayudar a los procesos incluso terapéuticos, ¿no? que algunos llevamos o que llevamos en algún momento. Claro. Revolver, de Guy Ritchie.
Alguna serie que recomiende, pues mi serie favorita, la razón por la que me gusta diciembre, se llama Fargo. Es una serie inspirada en la película Fargo, pero la serie tiene 3 temporadas. Pienso yo que es el secreto mejor guardado de Netflix. Es una serie magnífica, las 3 temporadas son extraordinarias y las recomiendo plenamente. Excelente. Y música, sobre todo música para ambientar estos presentes distópicos que ahora habitamos y que sobre los que hemos discurrido. Tienes toda la finta de que eres un gran consumidor de música, entonces, ¿qué tienes para compartirnos? Sí, soy un gran consumidor de música y me gusta escuchar todo lo que pueda escuchar. Me gusta escuchar lo que está escuchando mi hijo, ¿no? Que me ilustre en los sagrados rituales del reggaetón, del hip hop y del trap. Me gusta mucho escuchar la banda con la que estoy enganchado últimamente. Bueno, las 2 bandas con las que me enganché estos últimos 3 años son Portishead, una de ellas. Recomiendo mucho, hay un video ahí que aparece en vivo en Francia. Creo que es un concierto perfecto, delicioso, ideal para deprimirse. Dije 2 artistas, pero voy a decir 3 en realidad. El otro artista que recomiendo plenamente es Bad Bad Not Good, que es jazz contemporáneo. Esos muchachos me parecen extraordinarios. Hay una canción que sobre todo es la que más disfruto, se llama Can't Live the Night, que me parece que es extraordinaria la fuerza, el ímpetu de esa canción. Creo que una canción debe tener todo lo que tiene esa canción: ímpetu, discurso, talento, etcétera, ¿no? No tiene letra. Es buenísima esa obra. Can't Live the Night de Bad Bad Not Good. Y el tercer artista que recomiendo, que llevo yo creo que los últimos 8 años pensando y escuchándolo, es Nacho Vegas. Uy, Nacho Vegas me parece una exquisitez a la que debemos acercarnos. Esos 3 como que son el referente de este presente distópico. Sobre todo Nacho Vegas, quizá. Bueno, no, los 3. Los 3 son así como para ambientar una película distópica contemporánea, estoy seguro. ¿A quién pondrías de protagonistas en esa película distópica? Ay, obviamente a Brad Pitt. Estoy enamorado de Brad Pitt, me gusta Brad Pitt. Cada vez compartimos más cosas. Sí, o sea, obviamente pondría a Brad Pitt. No tengo duda de eso. Y me encantaría Mónica Bellucci. Ok. Sí, ellos serían los personajes de la distopía. También hay una actriz que incluso me parece extraordinaria y también se parece muchísimo a Mónica Bellucci. No sé cómo se llama. Sale en una de las temporadas de Fargo. Pero a esa actriz también la pondría ahí en esa película distópica. Y en esta película distópica, ¿cuál sería la trama básica o el foco donde se concentraría la acción o la propia narrativa? Yo lo vería así como en la literatura, como el manual lo marca. El conflicto tendría que ser el engaño, el simulacro. Ok. La estafa, algo que tuviera que ver con lo que parece ser y no es. Muy Matrix. Sí, puede ser un poco Matrix, sin duda. La Isla Siniestra también, más o menos por esa línea. Sí, precisamente. Con esta otra película de Michael Douglas, El Juego, creo se llama, es de los 90. El Juego, sí.
sí, precisamente. Pienso sobre todo en estafas de dinero. Ajá. Y en estafas políticas. Ok. Espero que nos estén escuchando para que pues te compren la idea y puedas empezar la producción de esta. Sería genial salir de pobre. Sí, yo muero porque alguien me compre una idea un día. Pues en eso estamos, ¿no? En el mercado de las ideas y esperando tener efectivamente la gallina de los huevos de oro. Efectivamente, mi querido Distopía. Pues Antonio Reyes, Pompeyo, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te buscamos? En la... Pues si quieren que de verdad cotorreemos un rato, una red social que tengo ahí nada más, yo creo que para mandar piolines y así como, creo que solo la uso con gente que conozco, es Facebook. Solo acepto gente que conozco, pero gente que conozco y que no conozco y puedo cotorrear al mismo, con la misma familiaridad en Twitter. Me pueden encontrar como @resdramaticae. @resdramaticae. Así. En Twitter. Y pues me consta, compartes unos momazos que beso de chef. Ayer me encontré con un exalumno de preparatoria, me lo encontré en la universidad. Y ese güey era muy rebelde en mi clase y todo, ¿no? O sea, es de esos que de repente pasan así como sin pena ni gloria, ¿no? Y se me acerca y me dice, ¿cómo estás, profe? Digo, muy bien, ¿tú qué? Dice, soy su fan de los memes que tuve ahí a Facebook. Dice, a veces nada más entro a ver qué cosa subió. Y yo, pues muchas gracias. O sea, el güey nunca me reconoció haber tomado clases conmigo, pero los memes, ahí sí, ya soy referente. Y las risas no faltaron en ese sentido. Claro. Y claro, creo que, vaya, precisamente este discurso público del cual hablábamos al inicio de la transmisión, en muy buena medida se contiene en los memes, y creo que también precisamente el poder crear memes es un gran acto de pensamiento crítico y de esta reflexividad necesaria ante el colapso inminente de nuestra civilización. Una conversación mamadora no podría dejar de lado a Nietzsche. Y Nietzsche decía que un hombre sin sentido del humor, solo el hombre inteligente tiene sentido del humor, o la inteligencia de un hombre se expresa a través de su sentido del humor, algo así decía. O sea, según Nietzsche, solo si tienes sentido del humor eres inteligente. Pues que sea nuestra búsqueda constante, ¿no? Lograr el sentido del humor que permita aligerar la carga que estamos arrastrando y a la cual se nos ha condenado por el contexto histórico que habitamos. Efectivamente, sí, coincido plenamente contigo, profesor. Pues bien, muchísimas gracias, Antonio Reyes Pompeyo. Regresemos entonces a las realidades de cada quien y sigamos tratando de discernir qué es lo que nos deparan estos futuros desiertos. No te vayas, no te vayas. Atención, este es un mensaje a la humanidad. Atención. Quiero mandar este mensaje a la humanidad, ahora que todavía tenemos tiempo, ahora que aún es posible. La vida es un engaño, todo aquí es una ficción. Aprendamos a vivir. Cambio fuera.